Hola a todos y a todas. Nada, tenía ganas de explicaros mi vivencia en esa excursión. Ya sabéis que era la excursión hacia el Palacio de Canto del Pico. Excursión aventura, diría yo mejor. Pues nada, ahí va mi vivencia. Quedamos, como bien sabéis, en Torrelodones, en el mirador de Torrelodones, que es de la Sierra Noroeste de Madrid. Pues mirar, nada, era desde el mirador, digamos, al sitio emblemático como es el Palacio Canto del Pico, pues era una caminata bastante ligera, la verdad, con las rocas típicas del paisaje, las encinas, los robles, todo eso, ¿no? Un paisaje que, bueno, a mí particularmente me parece espectacular, ¿no? Nada, llegamos a los alrededores del Palacio Canto del Pico y la verdad que de los palacios que he visto yo a lo largo de mi vida, a mí este particularmente me llama mucho la atención por el gusto que tenía el conde. Respecto a la historia, es mejor que entres en internet porque no quiero extenderme con ello. Nada, es que digamos que el gusto arquitectónico que tenía este conde y el arquitecto que lo construyó, que lo hizo en poco tiempo, pues era imperial, era barroco, o sea, mezclaba muchas cosas con muchos escudos, leones, cruces, simbolismo, tenía mucha historia. Bueno, pues alrededor, digamos, ahí es una piscina, tenía una piscina y una terraza inmensa que posiblemente no, tenía columnas, ¿vale? Lo único que estaban, pues desgraciadamente estaban rotas, tiradas y cosas así que daba un poco de cosilla, ¿no? Pero bueno, para mí me pareció impresionante aquello. Y la verdad que lo que yo notaba era que había movimiento, incluso miraba arriba al palacio y sí que entre las ventanas rotas que se ve, sí que se veía movimiento, pero como tranquilo. La verdad que no me llamaba mucho la atención ni me daba, digamos, miedo ni nada, ¿no? Digamos en la parte de abajo que os digo, la terraza, la piscina, había lo que supuestamente haría una cruz, ¿vale? Allí luego hicimos prácticas con el péndulo, con las varillas y vimos que en las cuatro esquinas de esa cruz pues había mucha energía, eran como vértices de esa energía que luego equidistaban distintas líneas de energía, era bastante curioso la verdad. Bueno, pues digamos que después de recorrer la terraza, la zona de piscina y aquello, y recorrer el edificio, vimos, digamos, la entrada, la posible entrada. Hay que tener cuidado, evidentemente, porque, pues como os digo, desgraciadamente es un edificio muy bonito, pero está en ruinas muchas de las partes, ¿no? Y nada, conseguimos entrar y la verdad que cuando entré ya no notaba, digamos, esa sensación de que había demasiada gente dentro, ¿no? Como tuve fuera. Era como muy tranquilo. Allí estuvimos con el péndulo, que el péndulo, pues directamente los que ya habéis hecho la práctica o lo que sea, bueno, yo nada, con el péndulo preguntaba que dónde había eh, algo no físico que necesitara ayuda y todo eso, ¿no? Y ayudados también del aparato que ya conocéis mucho de los sonidos, las luces, como lo llamo yo, ¿vale? Que cuando hay un cambio magnético de energía, pues te avisa. Probamos que evidentemente no eran los móviles, probamos mil cosas porque allí no paraba de encenderse, sobre todo en muchísimas instancias. Lo más gracioso es que yo no encontré nada así llamativo, como dicen, digamos, y lo veréis en internet, ¿no? La historia de Antonio Maura, que le tiraron o se cayó por las escaleras y yo ahí no noté ningún residuo así, ¿no? Lo que sí me encontré en la zona
del garaje, que era también muy curioso porque tenía como una base donde entraba el coche, una base redonda que hacía como circular el coche al revés para salir en sentido contrario, ¿no? Y era muy moderno para la época y la verdad que me pareció eso. Y en esa zona sí que encontramos un pequeñajo, que incluso se me pone todavía la carne de gallina. Y me hizo mucha gracia porque este pequeñajo, como lo llamo yo, se puso a jugar con nosotros porque lo encontrábamos en una estancia, el aparato de sonidos y luces estaba hasta el rojo, hasta el máximo, y le intentábamos preguntar y él es que le veíamos, corría hacia la otra habitación, íbamos hacia la otra habitación donde se había colocado y corría a la siguiente. Y así hasta que vimos que estaba jugando, ¿no? Y así, realmente en el palacio fue eso. Salimos después por allí y fuera también, ya os digo, en la terraza, en la piscina sí había bastante movimiento, pero venía y se iba. Es decir, o corrían porque se les veía que como pasaban o andaban de un lado a otro, o que realmente no tenían mucho más que decirnos. Yo preguntaba al péndulo y no tenían nada, ni ayuda, ni nada, ni nada, ¿vale? Ya sabéis que no todos quieren hacia la luz o no todos tienen algo que esto. Y bueno, y alrededor, digamos, aparte del paisaje increíble que hay allí, están pues unos establos y luego más allá hacia un camino se podía en su momento ir en coche. Están, digamos, las dos edificios de los guardeses, de los que cuidaban la estancia. Uno era más moderno, diría yo, y el otro era... la verdad que la sensación que tuve o tuvimos para mí fue, que ya os digo, ahora no solo carne de gallina, sino escalofríos, ¿no? No me gustó nada, o sea, fue una sensación de las de, es que me estoy asfixiando, no puedo respirar allí. Ya en la entrada, me pongo incluso así, porque es que ya en la entrada se notaba esa energía densa, pesada, pero de algo que había pasado, pero en cuestión de disputas, en solución de conflictos, pero con disparos y con muertes, y se notaba. Es que incluso llegué un momento a escuchar gritos, ¿sabes? Pero gritos no de terror, sino gritos de dolor, de que había sido, había gente, había muerto ahí. ¿Vale? Habían solucionado algunos asuntos. Y en la parte de atrás, de al lado, que también había un coche de ruido, pasaba es igual. Además, los árboles los habían puesto, habían crecido o puesto como si fueran, yo tenía la sensación como de cárcel. Luego tenían una terraza también grande para ser, digamos, los guardeses, por decirlo así, donde había un redondel, como si fuera una fuente, pero no, y estaba rodeada de árboles, arbustos pequeñitos, y esas raíces sobresalían, se habían incrustado en la valla deshecha casi, ¿no? De aquello que había sido, digamos, como, pues no sé, un mirador pequeñito o lo que sea. Y era como la sensación de que los muertos de verdad salían de allí, es como reclamando esa venganza, o reclamando ese conflicto que hubo ahí, hasta el punto que me encontré una moneda de 20 céntimos y bueno, yo lo que hice fue, como tenía la sensación de que había habido disputas y cosas de oro, de herencias, de cosas, pues yo dije, te devuelvo eso y le devolví, digamos, al centro sin entrar, porque de verdad no quise, no quise ni entrar allí, porque se notaba que mejor no, y devolví esa moneda como diciendo, te devuelvo eso para que de alguna forma estéis más tranquilos. Y la verdad que ni siquiera entré en la casa, no quise, y la verdad que estaba deseando que salieran los compañeros para irme de allí, no aguanté más, mucho más. La otra casa estaba muy tranquila, la terraza sí que notaba algo así un poco, pero bien, la verdad que yo por lo menos en eso tranquilo. Regresamos otra vez a los alrededores o jardines del Palacio del Canto del Pico y fuimos a comer tranquilamente y hablando de cosas, pues, de las cosas que hablamos nosotros, la verdad. Y nada, fue muy, muy interesante. Ya sabéis que todo cuenta y todo se aprende, no sé, yo disfruto muchísimo, ya sabéis. Bueno, y volvimos a entrar ya en el palacio, pero ya pues que eso, con las varillas, con el péndulo otra vez y ya también con el sonido y luces, sino la verdad que es lo que os comenté y ya está. Y como no queríamos realmente volver, o yo por lo menos no quería volver otra vez a la zona de los guardeses, pues fuimos, como muchos sabéis, al sanatorio de la Barranca en Navacerrada, que ya hemos ido. Y fuimos a sitios muy emblemáticos que ya conocíamos y que había mucha energía.
Y encontramos en uno de los sitios que era el más moderno, pero se notaba ahí una carga intensa. Este sanatorio primero fue de enfermos de tuberculosis, luego de enfermos mentales y bueno, luego se fue decayendo, por decirlo así, y más o menos se cerró en el 95, o sea, se cerró bastante moderno. Y ahí en esa zona, no sé, moderna, que es como una especie de subsuelo que hay abajo, ahí sí que encontramos una muchacha, una chica, una mujer que sí que necesitaba ayuda y después de estar así hablando, al principio parecía como si algo tenía que ver con un bebé, pero no, no era bebé. Y luego ya descubrimos que estaba allí porque no por su voluntad, sino que se había obligada porque sus padres estaban ahí. El padre era un poco así cabezón, como digo yo, y, y realmente es que los padres estaban allí porque se había ido su hijo y estaban esperando a que regresara. Su hijo había muerto, no, no había un regreso, por decirlo así. Entonces, nada, estuvimos hablando con ellos y ella nos costó un poquito, como digo yo, el abuelo o el padre, que viera que ese hijo no iba a regresar. Bueno, pues les llevamos a la luz y en la luz sí que llamó el padre a su hijo, José Antonio. Se me fue ahí la carne de gallina y de emoción y ya se fueron hacia la luz, la verdad. Allí había muchísimo en esos sitios que yo os digo emblemáticos, donde en el teatro, en donde el polideportivo, había muchos sitios donde sí que se encendía mucho y se movía mucho el péndulo. La verdad que se nos fue de tiempo ya. Y yo creo que, bueno, fue bastante curioso y la verdad que por un día hacer todo eso que hicimos, pues estuvo muy bien. Una anécdota así muy curiosa también fue que, bueno, que si veis que salimos en las cadenas de televisión, no os sorprendáis, ¿vale? Porque una de las veces que estábamos por los jardines del Palacio del Pico, pues había un, entre comillas, molesto dron que estaba por ahí haciendo fotos y filmando. Y nada, y así fue mi vivencia y nada, deseando ir a la siguiente, que creo que va a ser en Sevilla. Pero bueno, que ahí estaré. Un beso para todos y todas.